finalidad de difundir una palabra de esperanza de parte de Dios. Después de que conocí el Evangelio de Jesucristo, en la Biblia dice, ¿verdad?, que yo tengo que proclamar la palabra de Dios, porque un día Él me levantó de lo más vil. Yo fui un alcohólico que acudí a los grupos de AA, pero no pude cambiar ahí. Solamente Jesucristo me pudo transformar. Pero antes de ir a la palabra del Señor, quiero cantar un canto como introducción a la palabra de que en esta mañana voy a compartir con ustedes. Dice este canto como título El rapto, dice así. El rapto viene, señores, será un suceso mundial. Las tumbas darán sus muertos, esa será la señal. El rapto viene, señores, será un suceso mundial. 5 vírgenes prudentes, preparadas están ya para recibir al esposo, a la puerta llegará. El rapto viene, señores, será un suceso mundial. Hay un dicho en este mundo que se ha hecho muy popular, que los hombres nunca lloran, pero sí van a llorar. El rapto viene, señores, será un suceso mundial. Prepárate, mi amigo, mi hermano, porque Cristo viene. Debes de estar preparado, como ladrón llegará para llevarse a su pueblo a ese lugar celestial. El rapto viene, señores, será un suceso mundial. Hay un dicho en este mundo que se ha hecho muy popular, que los hombres nunca lloran, pero sí van a llorar. El rapto viene, señores, será un suceso mundial. Sí, como les digo, mire, yo en esta mañana quiero compartir con ustedes unas palabras de esperanza de parte del Señor Jesucristo. Como dice este canto, el rapto, allá en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 en adelante, habla de ese acontecimiento. Pero antes quiero leer otro pasaje en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Hay una parábola. Dice así la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice esta palabra, como ya escucharon, es una parábola que el mismo Señor Jesucristo lo narró y quedó plasmado en el Santo Libro, la Biblia. El aceite representa al Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Y esto cómo se logra? Recibiéndole a Cristo en nuestro corazón. Hay un texto de la Biblia allá en el libro de San Juan, capítulo 3, donde habla la historia de un maestro que fue a Jesús y le preguntó. En la Biblia narra cómo se llamaba, Nicodemo. Dice la palabra que fue a él y él no entendía eso de nacer de nuevo. Y estuvo en un diálogo con el Señor Jesucristo y él explicó tenía que recibir a Jesús en su corazón para poder tener al Espíritu, para poder ser salvo. Eso es lo que en este día nosotros estamos difundiendo, la palabra de Dios, para que escuchen, para que cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes no haya excusa y diga: es que yo nunca escuché el Evangelio. La Biblia narra cómo va a ser ese gran acontecimiento. Estas vírgenes narra de que 5 estaban preparadas y 5 no. Las que estaban preparadas entraron por el Señor Jesucristo, mas las otras 5 se quedaron. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ellas no estaban preparadas, no tenían aceite en sus lámparas. Luego vuelvo a repetir, el aceite significa el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, para que Él, cuando venga, cuando acontezca ese suceso, estemos preparados. Allá en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice de esta manera, en el versículo 3 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así dice la Escritura. Lo que narra en este pasaje bíblico dice que no se entristezcan los que ya conocieron a Jesús, ya tienen a Cristo en su corazón. Pero aún los que no tienen a Cristo en su corazón viven sin esperanza. La Biblia es clara. Cualquier Biblia que tenga en su casa, cualquier Biblia que cualquier traducción que tenga, dice lo mismo. La palabra de Dios es clara. El Señor Jesucristo va a venir en las nubes, y dice ahí en donde leí,
En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante, dice el Señor que va a venir en las nubes, pero también va a traer a los que ya durmieron. Se da a entender los que ya murieron en Cristo. Los que ya murieron en Cristo, todos vamos a morir un día, todos vamos a padecer, porque eso está estipulado por Dios. Vamos a morir un día, de alguna manera u otra. Pero lo más interesante es que si usted tiene a Cristo en su corazón, se va a ir con el Señor. Y cuando Él venga en las nubes, va a venir con Él. Dice la palabra que Él va a traer los que durmieron y van a tomar sus cuerpos donde fueron enterrados y va a ser la gran resurrección. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado vivos. Tal vez me toque a mí o ya no, pero para los que estén aquí van a ver ese gran acontecimiento. Dice la palabra, los que no han recibido a Cristo y se quedaron, o los que son cristianos, van a ser arrebatados, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todas las cosas que tienen aquí se van a quedar. Nos iremos con unos cuerpos glorificados. Así dice la palabra del Señor, y los que ya murieron van a venir solamente a tomar ese cuerpo donde quiera, aunque ya sea polvo. Va a suceder que van a tomar donde fueron enterrados y va a acontecer la resurrección. Van a venir y nuevamente van a ir al cielo con Jesús. Esa es la invitación de hoy. Traemos esta palabra para que usted escuche. Lo que yo vengo a predicar no es ninguna religión. Vengo a proclamar la palabra, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es ninguna religión. El que es cristiano tiene una íntima relación con Dios, con Jesucristo. Jesucristo es el mismo Dios. Porque la palabra en el Evangelio de San Juan dice en varias partes del libro de San Juan, narra, dice: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Aunque estén muertos, vivirán. Ahí muchas veces pronuncia yo soy, y si se va uno al Antiguo Testamento, la palabra yo soy quiere decir Jehová de los ejércitos. Por eso entendemos que Jesús es antes o ha sido siempre el mismo. Jesús y Jehová es lo mismo, es un mismo Dios. Eso es lo que en esta tarde o esta mañana estoy transmitiendo a través de esta bocina, con la esperanza de que un día usted entienda y reciba a Cristo en su corazón. Cuando uno está vivo hay esperanza aún, pero ya cuando uno está muerto ya nada se puede hacer. La decisión es ahorita que estamos vivos. Por eso estamos aquí con esa finalidad de transmitir esta palabra. Con todo mi corazón les imparto este mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que lo que recibimos de gracia, lo debemos de dar de gracia a otros. Lo que yo recibí de parte de Dios, ese conocimiento de la palabra de Dios, ahora lo estoy compartiendo con los demás, con mis vecinos, a otros lugares donde voy. Ese es lo que tengo la encomienda de compartir la palabra de Dios en este día. Por esa razón estamos aquí difundiendo esta palabra. No es tarde aún. Cristo está tocando. Allá en el capítulo 3 de Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está tocando a su corazón. Es cuestión de que usted le abra su corazón y reciba a Jesús como su Salvador personal. Hoy es tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es solamente pasajero aquí en la tierra. Algunos llegan a morir de repente. Dicen: esta mañana lo vi, y ya en la tarde dicen: ya falleció.
porque no sabe uno a qué hora va a morir, no lo puede predecir uno. Por esa razón tenemos que estar preparados, teniendo a Cristo en nuestro corazón, está seguro que nosotros nos vamos con Él, porque esa es la voluntad de Dios, que conozcan ustedes su mensaje. Por esa razón Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Él murió con esa finalidad, para que por medio de Él pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. La salvación es gratuita, no cuesta ningún peso, no tenemos que dar nada, no nos pide, solamente que abramos nuestro corazón y le recibamos. Yo solamente transmito palabra de Dios, no salen palabras de mi pensamiento, sino lo que es la palabra de Dios. Ese es el deseo de mi corazón, que usted escuche esta palabra y medite. Y si tiene Biblia en su casa, léala y se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Muchas de las veces dicen, yo también tengo Biblia, pero la Biblia no la lee, ahí está empolvada. Hay que leerla para poderla entender. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Qué es lo que Jesús quiere para nosotros? Quiero decirles que cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes, cuando ya acontezca ese acontecimiento, el Espíritu Santo se va a ir de esta tierra, y los que queden ya no va a haber predicadores, ya no va a haber quien les predique. Cuando Jesús venga en las nubes por su pueblo, todos los cristianos se van a ir y se van a quedar todos los incrédulos, pero para aquel entonces tal vez los que hayan quedado van a querer que les prediquen conocer, pero va a ser demasiado tarde, va a ser mucho más difícil salvarse. Por esa razón estamos aquí transmitiendo estas palabras de esperanza. Que Dios los bendiga en esta tarde.